160 años de la historia de la Iglesia aproximadamente, se introdujo en la teología de la Iglesia evangélica una opinión de un sacerdote que dijo, estudiando él por su cuenta, que la Iglesia apostólica, católica y romana no pasaría por ningún momento ni la primera ni la segunda parte de la tribulación. Eso lo dijo un cura. Si ustedes, por ejemplo, leen los libros que leían los cristianos en la Edad Media, o en el siglo XVII, o en el siglo, otro cualquier siglo, en ningún momento la Iglesia creyó eso, jamás, jamás. Ese sacerdote católico dijo que la Iglesia católica, no la evangélica, la Iglesia católica, por ser la Iglesia católica, no pasaría por ningún periodo de la gran tribulación, sino que eso era para los judíos. Porque como habían matado a Cristo, lo llamaban los deicidas, los que habían matado a Dios, se merecían todos esos juicios y todos esos castigos. Un tal Scofield, un teólogo muy reconocido y muy respetado del mundo protestante o evangélico, escribió una Biblia que lleva su nombre, la Biblia de Scofield, y incluyó en sus comentarios, por primera vez en una Biblia, eso estaba prohibido, eso no se podía. Hoy en día en las Biblias hay de todo, hay mapas, hay pesos y medidas, hay comentarios. Scofield fue una de las primeras personas que incluyó comentarios en la Biblia que lleva su nombre. Y uno de los comentarios que hizo, que no era de él, sino era del cura que le acabo de decir, aproximadamente hace unos 150, 160 años, es que la Iglesia cristiana evangélica no pasaría por la gran tribulación. Pero no fue una idea de Scofield. Fue una idea de aquel cura que a él le gustó y la puso. Y como Scofield era un hombre muy querido, muy respetado y todo un teólogo evangélico, se extendió como pólvora la enseñanza de que la Iglesia no iba a estar en la gran tribulación. Pero utilicemos el sentido común, que a veces es el sentido menos común que se ve, ¿no? El sentido común. Vuelvo a repetir lo que dije antes. Posiciones en lo que voy a decir. Aquí tenemos un periodo de 7 años. Empieza con los sellos. Siguen las trompetas y finalizan con las copas. Yo he leído en esta mañana, si habéis prestado atención, 1 Corintios capítulo 15, y el apóstol Pablo vuelve a repetir y dijo: he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, porque se tocará la trompeta, a la final trompeta, repito, a la final trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con el Señor en las nubes, y así estaremos siempre con el Señor. Sellos, trompeta. ¿Cuánto suma este tiempo? 3 años y medio. A la final trompeta, para que suene la 7ª trompeta, metafóricamente hablando, han tenido que pasar 3 años y medio. Si la Iglesia fue llevada al principio, entonces lo que Pablo escribió fue mentira. Es rotundamente falso, se equivocó. Porque Pablo dice cuándo se va a producir en la primera resurrección y cuándo iban a ser arrebatados los que estuvieran vivos en aquel momento. A la final trompeta. A la final, no a la primera, no a la segunda, a la final trompeta. Si la Iglesia fue arrebatada, como algunos opinan, al principio de la tribulación, entonces ya allí se fueron y resucitaron los muertos en Cristo. Pero resulta que a la final trompeta hay otra resurrección, y después del milenio hay otra resurrección, ya hay 3, y la Biblia solamente habla de 2. ¿Qué hacemos con 1 Corintios capítulo 15? ¿Lo borramos? Choca frontalmente con lo que nos enseñaron, ¿verdad? Permíteme decirle, hermana, que a mí me enseñaron lo mismo, exactamente lo mismo, que la Iglesia no pasaría por la gran tribulación, porque Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. Por eso anoche expliqué que cuando usted lee el libro del Apocalipsis, se mencionan 3 tipos de iras diferentes: la ira del Cordero o de Dios, la ira del dragón o Satanás, y la ira de las naciones. Si la Biblia dice que no hemos sido puestos para ira, sino para alcanzar salvación, la pregunta es: ¿de qué ira es de que estamos exentas? ¿De la de las naciones, de las del diablo o de la del Señor? Evidentemente la del Señor. El Señor no está enfadado con nosotros, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Por lo tanto, la idea, la opinión de un cura prevaleció
sobre la opinión generalizada de 2000 años de historia de la iglesia. El mismo Señor Jesucristo dijo: y todo aquel que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. No es una desgracia que nos persigan ni que se metan con nosotros. Lo que es una desgracia es que no nos hagan caso ni se den cuenta que estamos aquí. Esa es la peor desgracia que nos ha pasado. Que hablen más de la gente del mundo que de los cristianos en la tierra. Entonces, Apocalipsis capítulo 4 es una visión celestial de un periodo de alabanza y de adoración, pero en ningún momento encontramos a toda la cristiandad, porque le digo más. Si usted lee un poquito más adelante, en el capítulo 5, uno de los ancianos le dice a Juan: estos de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas, que están vestidos con ropas blancas, una multitud que nadie puede contar, ¿quiénes son estas personas? ¿Y de dónde han salido? Y Juan llora y le dice al anciano que le haga la pregunta: no lo sé, Señor, yo no sé quién es esta gente, de todas las naciones, pueblos, tribus y lenguas, que no se pueden contar de tantos que son. No sé quiénes son, ni de dónde vienen. Y la respuesta es: estos son los que han salido de la gran tribulación. 16.